Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Oriana Cartaya. El día de hoy les traigo un caso más sobre otro asesino en serie. Este es Jeffrey Dahmer. Jeffrey fue un asesino que estuvo activo entre 1978 al 1991 cuando lo lograron agarrar. A Jeffrey lo apodaban como el carnicero de Milwaukee, el monstruo de Milwaukee o el caníbal de Milwaukee. Esto se debió a que Jeffrey comía de sus víctimas, los mataba de una forma muy enferma. Bueno, ahora vamos a ver todos los detalles del caso. Jeffrey Lionel Dahmer nace el 21 de mayo de 1960 en Wisconsin, Milwaukee. Creció bajo el amor y cariño de sus padres, Lionel Dahmer y Joyce Dahmer. La diferencia de Jeffrey con otros asesinos es que sus padres en su niñez estuvieron muy presentes, estuvieron con él, lo querían, lo adoraban. Su padre lo describe como en su niñez como un niño muy juguetón, muy extrovertido, era muy curioso, le gustaba jugar, le gustaba hacer bromas, travesuras, le encantaba fotografiarse. Pero al pasar del tiempo, Jeffrey se fue como poniendo un poco más tímido, más cerrado, no estaba tan relacionado con sus amigos, tenía un círculo muy pequeño de amigos, a eso me refiero. Sus padres, preocupados de esta actitud de Jeffrey tan extraña para ellos, le regalan una mascota, un perro. Ellos cuentan que Jeffrey, encantado con su perro, lo amaba, lo adoraba, pero que seguía como que esa timidez, ese miedo. Y su madre decide quedar en embarazo, así que le da un hermanito a Jeffrey. E incluso ella le preguntó que qué nombre le gustaría para el hermano y contesta que David. Transcurrieron varios años tranquilos hasta que Jeffrey cumple la edad de 10 años y ahí su madre empezó a tener ataques de ansiedad y fue internada por su propia salud, por su propio bien. Desde ahí Jeffrey como que cayó más abajo de lo que estaba muchísimo peor, más cerrado, más callado. E incluso hay una historia que cuenta uno de sus amigos que Jeffrey salió con ellos a pescar a un río que había cerca de su urbanización y todos pescaron, y cuando Jeffrey tomó su pez, no esperó sacarlo del canal cuando lo abrió. Jeffrey desde ese momento, según él mismo dice, que desde ese momento quedó fascinado con lo que vio, con lo que sintió, con la anatomía del pez. Y así siguió haciéndolo con animales que encontraba muertos o animales que habían sido atropellados en la carretera. Él los tomaba y le hacía una especie de autopsia. E incluso tenía cabezas disecadas, tenía animales guardados. Según el mismo Dahmer, él a partir como desde los 14 años, entrando en su adolescencia, empezó a tener fantasías sexuales con hombres. Pero él dice que en esas fantasías, él después que tenía sexo con los hombres, se veía él asesinando a estos hombres. Y él pensaba que eso no estaba bien, que era raro. Jeffrey trató de olvidar estas fantasías alcoholizándose. A toda hora, en todo momento, donde estuviera, él estaba alcoholizándose. E incluso si fuera en su casa, en la calle, donde fuera. A pesar de todos estos problemas que tenía Jeffrey internamente, sus amigos, su alrededor, sus profesores lo consideraban como un muchacho muy alegre, muy extrovertido, le gustaba hacer bromas. Era un típico joven de escuela.
Incluso llegaron a contar sus amigos que él tenía demasiada labia para convencer a las personas, que él tenía un gran poder de convencimiento, así estuviera mintiendo. Pero esto no siempre fue así. A medida de que Jeffrey iba pasando de curso, se volvía más tímido, se cerraba, se alcoholizaba más, era un poco más extraño. En el verano del 78, Jeffrey logra graduarse de su escuela secundaria. Jeffrey dijo que vio esto como una salida del mundo social en el que estaba. Así podría estar solo, tranquilo, hacer lo que él quisiera. Fue en julio de ese año 78, cuando él se graduó, que conoció a su primera víctima, Steven X. A Steven lo recogió haciendo autostop. Autostop son las personas que están en una carretera, en una calle, pidiendo como un aventón hacia algún lugar determinado. Steven se encontraba haciendo esto y Jeffrey cuenta que por más que él no quería parar, su instinto, su cabeza, su cuerpo reaccionaron y pararon al momento. Steven entra en el carro, Jeffrey en eso lo va convenciendo para que lo acompañe a su casa a tomar, a hablar. Cuando llegan a su casa hacen eso, toman, hablan, charlan, pero Steven le cuenta que ya se tenía que ir. Y Jeffrey, al temor de volverse a quedar solo, le da con una pesa en la cabeza y lo mató enseguida. Luego de eso, Jeffrey cuenta que lo estranguló, lo cortó en pedazos para tirarlo al bote de basura. En el transcurso de que Jeffrey va a botar las partes del joven, lo para una patrulla porque se había pasado un alto. El oficial le pregunta a Dahmer que para dónde va. Le dice que a botar la basura porque en su casa hay mucha tensión y quiere salir a despejar la mente. Y le preguntan por las bolsas de basura que llevaba atrás de su vehículo. Y él solo dice que es nada más basura, solamente eso. La policía no lo revisó, le dio solamente la multa y Jeffrey siguió. Jeffrey guardó los huesos de este chico en su casa, en la casa de sus padres donde él estaba. Los escondió y los dejó allí. En ese momento, un poco después del asesinato, su padre llegó a la casa para decirle a Jeffrey que estaba preocupado por él, por su estado de ebriedad constante, que quería que Jeffrey hiciera algo con su vida. Así que lo apuntó en la universidad. Y como era de esperarse, Jeffrey no duró mucho en la universidad, al momento se salió. Su padre lo convence para que preste servicio militar. Y Jeffrey, ok, lo acepta y se va al servicio militar. Allí Jeffrey ahí sí se alejó un poco del alcohol, sí se le quitaron un poco sus pensamientos de asesinar. Él dice que se sentía muy bien en ese momento e incluso lo pasaron como un área de medicina dentro del cuartel donde él aprendió más sobre la anatomía humana. Esto le sirvió a él como para hacerse una idea de lo que le podría hacer a sus víctimas en un futuro. Luego de un tiempo que Jeffrey aprendió en esa base, lo mandan a Alemania para que preste servicio allá. Pero resulta que volvió a caer en el alcohol y sus superiores se dieron cuenta. Automáticamente fue dado de baja y Jeffrey volvió a su casa. Su padre ya no quiso como entrometerse en su vida, solo le dijo que él no podía estar solo ahí en la casa, que buscara otro lugar, otra compañía, algo. Así que Jeffrey va a recoger sus cosas, se recuerda de los huesos del chico, los saca de donde los tenía escondidos, trata de cortarlos en varios pedazos y los esparce por todo el patio, como para que no lo vieran. O sea, lo tapó con hojas, con grama, con todo lo que había allí. Jeffrey habla con su abuela para vivir con ella y ella le dice que sí, ya que ella quería demasiado a Jeffrey y Jeffrey la quería mucho a ella. Así que Dahmer se va a vivir con ella
Y resulta que el lugar donde vivía su abuela estaba muy cerca de bares gays. Así que Dahmer empieza a ir a esos bares, se empieza a alcoholizar más, quería buscar una víctima. Fue en septiembre de 1987 cuando Dahmer conoce a Steven Taumi. A Steven lo llevó hasta a un cuarto de hotel que rentó Dahmer esa noche. Lo llevó hasta allí, lo drogó para que estuviera tranquilo, para que no interfiriera en lo que le quería hacer Dahmer. Quería una especie de muñeco que no hablara, que no dijera nada, que no se opusiera, que estuviera literalmente inconsciente. Dahmer cuenta que le dio la droga, pero que despertó de repente a la mañana siguiente con dolores. Y cuando volteó a ver a este chico, estaba todo lleno de sangre, con golpes en el cuerpo, evidentemente estaba muerto. Pero Dahmer dice que él no se acuerda si lo golpeó, qué le hizo, no se acuerda de nada. Automáticamente sale del hotel y fue a buscar una maleta súper grande para poder meter el cuerpo allí y llevárselo a donde estaba viviendo, que era donde su abuela. Así es, mete el cuerpo, llama un taxi, el taxi lo lleva hasta la casa de su abuela y allí baja esa maleta al sótano. En el sótano, Jeffrey lo desmembró, le quitó sus extremidades y solamente se quedó con la cabeza. Esta la blanqueó para dejarla en su cuarto como una especie de trofeo o algo así. Unos meses más tarde, Jeffrey conoció a Jane Doxtator. Jane tenía solo 14 años. Lo vio en una parada de buses. Jeffrey le ofrece $50 a cambio de tener sexo con él. El chico igual accedió sin ningún problema. Van hasta la casa de la abuela de Jeffrey. Dahmer cuenta que, al igual que todas sus víctimas, lo drogó, pero con este chico lo conservó durante una semana y todas las noches tenía sexo con el cadáver. Hasta que ya estuvo en un estado de putrefacción que tuvo que desmembrarlo y tirarlo. Un poquito más tarde conoció a Richard Guerrero, de 22 años. Al igual que las otras víctimas y que el último chico, lo drogó, lo estranguló, practicó la necrofilia con él y luego lo desechó. En ese transcurso de los asesinatos, su abuela estaba muy preocupada por Dahmer porque él salía a escondidas, salía así a altas horas de la noche, ella no sabía lo que hacía e incluso le dijo que del sótano desprendía un olor extraño, así que tomó la decisión de decirle a Jeffrey que se tenía que mudar a otro lugar porque no le gustaba su comportamiento en sí. Jeffrey, estando en su nuevo domicilio, logra convencer a un niño de 13 años para que lo acompañara hasta su casa. A este niño lo violó, pero él logró escapar y lo acusó con la policía, evidentemente. La policía lo condenó a 1 año de prisión. Pero no tenían absolutamente idea de todos los asesinatos, no sabían nada de eso. Jeffrey fue acusado de violación en 3er grado, es decir, podía salir de la cárcel a trabajar y pasar las noches en prisión. Jeff salió 2 meses antes por buen comportamiento, pero en el momento de que se dictaba su sentencia de libertad, 10 días antes de eso, Jeffrey volvió a atacar de nuevo. Esta vez fue con Anthony Sears. A Anthony le hizo exactamente lo mismo que a todos, porque ese era su modus operandi. Siempre hacía lo mismo, siempre los llamaba de la misma manera, los atraía de la misma manera. Durante 1 año completo, Dahmer desató una ola de asesinatos increíble. Mató a 13 hombres en tan solo 1 año. El modus operandi de Jeffrey era el siguiente. Él llegaba a los bares, seleccionaba una víctima al que le pareciera atractivo. Él decía que no tenía un prototipo fijo,
sino que le gustaban los hombres altos, fuertes y que fueran simpáticos de cara. No le importaba si fueran blancos, si fueran negros, si fueran morados, amarillos, no le importaba el color en realidad. Le importaba era que cumplieran como que con sus características físicas. Después de eso lo seleccionaba, lo llevaba hasta su casa, los drogaba, los estrangulaba, luego los violaba, los desmembraba y de algunos desechaba el cuerpo, otros quedaban el cuerpo un poco más tiempo, de los que más le gustaba, claro. Dahmer también disolvía partes del cuerpo en ácido. Durante todo este proceso, Dahmer tomaba fotografías de todo lo que le hacía a las víctimas, desde el desmembramiento, la estrangulación, todo, absolutamente todo. Con lo único que se quedaba Dahmer era con la cabeza y algunos genitales de los hombres que él consideraba más atractivos, como para tener un recuerdo. Jeffrey también llegó a comer partes de los cuerpos de sus víctimas. Decía él que para que siempre fueran parte de él, para que siempre estuvieran con él. En mayo de 1991, Jeffrey llevó a Conerak a su departamento. Conerak era hermano del niño que él había abusado sexualmente, por el que había caído preso. Con este chico fue diferente, ya que Jeffrey lo drogó, pero lo dejó en su casa y salió a comprar unas cervezas. Cuando regresó vio al niño afuera con unos policías y una vecina. Resulta que el chico había despertado y había logrado salir. Cuando Jeffrey llegó, le dijo a la policía que no había problema, que ese era su amante, e incluso los hizo pasar a su departamento para demostrarle eso. La policía no revisó el departamento y solamente dejó al chico allí. Acá abro un paréntesis para acotar de que el chico no podía hablar porque Jeffrey le había hecho un hoyo en su cabeza y le había inyectado ácido. Este era un experimento de él para que sus víctimas estuvieran tranquilas pero vivas. Luego de que los policías lo dejaron en la casa de Jeffrey, Jeffrey procedió a asesinarlo. Jeffrey tomó otra víctima. Este era Tracy, quien fue su última víctima. Logró escapar de las garras de Jeffrey estando esposado. Salió a la calle, una patrulla lo vio y él le contó todo. Fueron hasta la casa de Jeffrey. Cuando la revisaron, se dieron cuenta de todo lo que había ahí. Cabezas, pies, partes de cuerpo, ácido con partes de cuerpo, carne cocida. Todos se sorprendieron porque nunca se imaginaron que Jeffrey era un asesino, era un caníbal, necrófilo, loco. O sea, desde sus vecinos hasta sus familiares tuvieron una sorpresa muy grande cuando se enteraron de esto. Tracy sale a los medios para decir todo lo que vivió, todo lo que pasó, lo que vio. Y justo en ese momento una chica lo reconoció porque él la había violado anteriormente. Es algo un poco loco como pasan las cosas. Después que lo arrestaron, Dahmer trató de hacerse pasar porque tenía un enajenamiento mental, que no estaba bien de la cabeza, para que lo mandaran a una prisión para personas con problemas mentales. Pero no fue así. Lo hallaron que estaba cuerdo y era culpable de todos los asesinatos. El juez le dio 15 sentencias a cadena perpetua. Lo enviaron a la cárcel de Columbia Correctional Institute en Portage. El 28 de noviembre de 1994, Christopher Sever mató a Dahmer con una pesa que había en el gimnasio de la cárcel. Según dicen, Christopher se basó en que mataba a hombres de piel oscura, ya que la mayoría de las víctimas efectivamente eran de piel oscura. Pero Jeffrey dijo que eso no era así, no era racista, que no los había matado por su color de piel ni nada por el estilo. Mi conclusión del caso es que Jeffrey sí estuvo súper mal todo lo que hizo. Hay que tener algo muy difícil en la cabeza como para cometer estos asesinatos.
Pero a diferencia de otros asesinos es que este trató como que de olvidar eso. Pero él necesitaba ver ayuda profesional, no podía hacerlo solo evidentemente. Y el no contar con o buscar esa ayuda, cometió todos los asesinatos. Igual es culpable, igual fue muy horrible. Es era una persona despreciable, porque arrebatarle la vida así a otro ser humano sin ningún remordimiento es para personas muy enfermas. Este ha sido todo el video por hoy, espero que les haya gustado. Abajo les estaré dejando mis redes sociales, ya saben que cualquier sugerencia, duda, me lo pueden decir acá o en mis redes sociales, como ustedes quieran. Nos vemos en un próximo caso.